consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Domingo es la marca de la bestia, es decir, del sistema romano papal, la marca de su autoridad. Domingo fue impuesto precisamente por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el culto de adoración a Dios del sábado al domingo. No fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Cristo los que adulteraron el mandamiento 4 de la santa y eterna ley de Dios, pasándolo del sábado, del culto de adoración a Dios, al domingo, al culto de adoración a Baal, al dios Sol, a Satanás. Fue el sistema romano papal. Domingo es el falso día de descanso y de adoración a Dios. El sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Él es el único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor, es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Eso escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todas estas palabras que conforman el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, queridos amigos, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley. Oiga todo lo que dice este mandamiento que fue escrito con el dedo de Dios en tablas de piedra,
tablas de piedra que simbolizan en la Biblia eternidad. Por eso lo describe en tablas de piedra, que quiere decir eternidad. Y dice más el Señor, escrito está en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice el sabio, el más sabio de los más sabios hombres que pisaron alguna vez este planeta, Salomón, dice el sabio Salomón, he entendido con esa mente prodigiosa que Dios le dio, esa inteligencia que Dios le donó a Salomón por agradarlo a él, le donó esa sabiduría, esa inteligencia y este sabio hecho por Dios, creado por Dios, para honra y gloria de Dios. Oiga lo que dice Salomón, dice, he entendido que todo lo que hace Dios será eterno, y es eterno, dice el sabio Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. ¿Con qué hizo, queridos amigos, las tablas Dios? ¿Con qué la escribió? Con su propio dedo. Lo único que no es de redacción humana en la Biblia son las tablas de la ley de Dios, que fueron redactadas por Dios mismo con su propio dedo y proclamadas desde el monte de Sinaí por su propia boca. He entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Queridos amigos, miren, terrible. Ahora sí pueden entender ustedes cuál es la inquina y por qué el sistema romano papal quiere ocultarle la Biblia y la palabra de Dios, para que usted no conozca esa verdad, para que usted no conozca que la palabra, la ley de Dios no se puede cambiar y no se puede acabar, es eterna, en tablas de piedra. Y lo que Dios hace, ¿qué nos dice ahí? ¿Será que eterno? Lo que Dios hace es eterno. Dios hizo la ley y la ley es tan eterna como Dios mismo, es el trasunto de lo que Dios es, de su carácter. Así que oiga todo lo que dice el mandamiento del sábado: acuérdate del día sábado para santificarlo. No, él no dice el domingo, no dice oír misa entera todos los domingos, tampoco dice aquí el viernes o el miércoles, no, aquí dice es acuérdate, está hablando el Señor, acuérdate del día sábado para santificarlo. Le está hablando a gente, queridos amigos, que ya conocían por tradición oral este mandamiento. Cuando a usted le dicen acuérdese de tal cosa, es porque usted ya lo sabía y sencillamente lo que tiene que hacer es procurar no olvidarlo. Esto es lo que el Señor está proclamando desde el monte de Sinaí: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Es para Jehová tu Dios, no es para irme de juerga, de fútbol, de balneario, de para aquí, para allá, o de quedarme en el sofá viendo televisión, o de irme a hacer lo que a mí me plazca. No, queridos amigos, el Señor dice que es el sábado de culto. ¿A quién? Para Jehová tu Dios. Si es mi Dios, tengo que guardar el día y adorarlo a Él en el día que Él manda. Jehová tu Dios, no hagas en Él, oiga lo que no hay que hacer y lo que hay que hacer en el sábado: no hagas en Él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y nos dice por qué: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días hizo Jehová toda su creación, y dijo Él que todo era bueno y acabado y hecho perfecto y bueno en gran manera. Y dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Es decir, queridos amigos, el Señor hizo el día sábado, y en el día sábado no hizo ninguna cosa
creada, no creó ninguna cosa, no hizo absolutamente nada en el séptimo día, queridos amigos, lo dejó simplemente, y no porque Dios estuviera cansado. Cuando la Escritura nos dice y reposó el Señor, quiere decir es acabó, concluyó, terminó, vio que todo era bueno y que no había nada que faltase en la creación que se había propuesto. Por eso dice el Señor que el séptimo día reposó y lo dejó, ¿qué? Dice, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El único día al cual Dios ha bendecido para que sea el día de culto, de adoración y de comunión del hombre con su Dios, es el sábado, queridos amigos. Y también dice que lo santificó, es decir, lo apartó de los demás días. Al séptimo día lo apartó para una conmemoración especial y una relación íntima entre él y toda su criatura. El sábado es el día en que el Señor ve su creación tal como es, queridos amigos. El Señor, el día sábado es el día en que el Señor, el potentado, el rey, el sirviente, el esclavo se sentaban de igual a igual. Y es el día en que el burro es igual al hombre, en que el animal es igual al hombre, en que el árbol es igual al hombre, en que el hombre es igual a la bestia y en el que la bestia es igual al hombre. En el sábado es el día en que el Señor ve su creación tal como es, y todo eso, inanimado y animado, alaba y glorifica más al Creador de los cielos y de la tierra que la corona de la creación de Dios, que fue hecha a imagen y semejanza de su Creador, queridos amigos. Eso es maravilla, eso es asombroso, ver cómo que el hombre, dotado de inteligencia, de razón, de sentimientos, de amor y de bondad, de facultades semejantes a las de su Creador, no sea el que menos quiere obedecer a su Redentor. ¿Por qué? Porque el diablo lo ha engañado. Por eso el Señor amorosamente nos invita, y escrito está en Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, nos dice el Señor cuál es el secreto de la vida eterna, cuál es el secreto de la felicidad, cuál es el secreto de la paz, cuál es el secreto de la salud plena, cuál es el secreto de la alegría y de la libertad verdadera. Escrito está en Deuteronomio 5:29, ¿quién diera? No fui capaz yo. Dice el Señor, ¿quién? Otro ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre, queridos amigos? Mire lo que nos dice el Señor. ¿Cuál es el secreto de la paz? Guardar los mandamientos. ¿Cuál es el secreto de la salud? Guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el secreto de la vida eterna? Guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el secreto, queridos amigos, de volver al Edén perdido? Guardar los mandamientos que transgredieron nuestros padres, queridos amigos. Muy bien, venimos hablando de temas trascendentales. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa, denominacional, ningún interés proselitista, político, comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales, queridos amigos, son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. No tiene que ir a recogerlo a ninguna parte, ya te llega el cartero, te lleva esos materiales para que usted, con su familia, libres, en la libertad que el Señor quiere que usted tenga, estudie la Biblia, la historia profética, y se dé cuenta en qué punto estamos, y que, como ustedes y yo hemos crecido oyendo que el mundo se va a acabar, hoy, queridos amigos, estamos siendo testigos vivientes que el mundo no se va a acabar. El mundo está acabado. Así de simple y así de sencillo. Entonces, hablábamos ayer sábado hablábamos del gran conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Es por la qué? Por la adoración. Y cómo el diablo ha engañado al mundo entero, ha puesto al mundo entero a adorarlo a él en el nombre de Jesús.
El mundo está creyendo que está adorando a Jesús. El sistema romano papal impuso el domingo como el día de culto para atraer a los paganos. Atrajo entonces el culto de Satanás, que se le hacía a Satanás desde el mismísimo comienzo de la humanidad, queridos amigos, y entonces puso al mundo a adorar a Baal, al dios Sol, a Mitra, a Amon-Ra. Eso pasaba de imperio a imperio. Cuando el imperio babilónico se acabó y adoraban a Baal, pasó entonces a Medo-Persia y allá adoraban a Zoroastro, y de Zoroastro entonces pasó a Grecia y ahí en Grecia adoraban a Zeus, y ahí desde Grecia pasó a Roma, y de Roma, en Roma adoraban a Mitra, y en Egipto adoraban a Amon-Ra, que quiere decir el dios Sol, y que Faraón era el hijo del dios Sol, y de ahí viene el cuento del sumo pontífice y de los pontífices. En Roma todo eso fue pasando así de imperio a imperio, de nación a nación, y solo cambiaban según la lengua, queridos amigos, que hablaba cada uno, le ponía el nombre a su Dios, y así el sistema romano papal entonces trajo el culto de adoración a Satanás de allá de Roma, que le llamaban Mitra, como lo hablábamos ayer. Mitra le llamaban en Roma al culto al Señor Dios Sol, al Solis Invictus, queridos amigos, y entonces el Papa vino y lo trajo acá como el Dies Domini, en su idioma de misterio, en el idioma latín, que es el idioma de Satanás, es el idioma de misterio, queridos amigos. Por eso el Señor dice, cuenten el número de la bestia, es en el latín, el nombre, porque el nombre todo del papado es en latín, no hay absolutamente otro idioma. El idioma de misterio que se hablaba en Roma, que era el culto o el idioma con el cual, queridos amigos, se hacían todos los vaticinios, todo el culto con los arúspices y los agoreros y los augures y todo esto que había allá en Roma, un sacrificio incruento como es el que hace el papado o el cura allá en su altar, un sacrificio incruento en donde no hay sangre. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio cruento, allá en una cruz, con sangre, con dolor. El sacrificio que hace el Papa y sus súbditos y su jerarquía es un sacrificio incruento, queridos amigos. Queda limpiecito el mantel, no pasó nada. Aquí hubo una matanza, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo derramada, pero no vemos por ninguna parte sangre. Es un sacrificio incruento. Así se hacía allá en Roma. El sacrificio incruento, allá el pontífice, el sumo pontífice, el sacerdote de la religión de misterio de Roma, mataba el animal, mataba la paloma, mataba el chivo, mataba la vaca, mataba el animal que hubiera que matar, la gallina o lo que fuera, y entonces le sacaban las tripas, el corazón, las vísceras y todo, y lo traían acá entonces al arúspice o al vaticinador, allá en el Vaticano en Roma, y le traían entonces allí en su vasija, le traían ¿ustedes lo han visto en las películas? Sí, eso está en la historia, y ahí entonces el arúspice empezaba a adivinar, empezaba a sacar toda clase de conjeturas y a decir, esto significa que vas a tener buen tiempo, que vas a ver esto, que vas a ganar, que te van a ascender. Ahí empezaba a adivinarle, por eso se llama vaticinio. Ahí viene la palabra vaticinio, de Vaticano, viene allá en la colina de donde está el búnker de alias Francisco, allá, queridos amigos, allí, en los tiempos de Roma, se hacían sacrificios. Eso era un cementerio, eso era un lugar de muerte, eso era un lugar de culto a Satanás. Entonces hablábamos de todo eso, de cómo este culto fue pasando a través de la historia, y hablábamos también entonces del culto y la adoración. El hombre que montó, le conté la historia del hombre que satanista, allá en el pueblo de Quimbaya, Quindío, cómo este hombre es el único adorador sincero de Satanás, es el satanista, el sincero. Los demás dijimos que eran adoradores de Satanás, eufémicamente, solapadamente, hipócrita y fervorosamente adoran al diablo. El sistema romano papal es adorador del diablo, pero soterrado, camuflado, con palabras de Dios, usando la Biblia por aquí y por allá, pero nunca se la leen al pueblo, simplemente la muestran y tal. No hagan nada de aquí no se hace nada, y entonces
cruces por todo lado, y esto es del Señor, y esto es de la Virgen, y estos son los santos, y por aquí, por allá, pero eso es un culto a Satanás. Allá a las afueras del Vaticano en Roma está la máxima expresión del culto a Satanás. Eso, el óctuplo, esa plaza redonda, queridos amigos, dividido en 8 pedazos, en 8 partes, en 8 trozos, esa es el culto, queridos amigos, a Satanás. Y en el centro ponen, queridos amigos, el redondo, el sol, y en el centro colocan, queridos amigos, el obelisco, que era el máximo culto a el sol, a Satanás, que era, queridos amigos, con la representación simbólica del pene del hombre. Allí está el obelisco, queridos amigos. Cuando el Papa se arrodilla allá en su altar mayor con sus 4 columnas serpentinas, serpientes de diablo, hacia el oriente, queridos amigos, se arrodilla es adorar al sol, adorar a Satanás. Y cuando sale hacia el occidente a darle la cara al pueblo, sigue adorando a Satanás en el culto a quién, al óctuplo, que representa, queridos amigos, la vagina de la mujer, y el obelisco, que representa, queridos amigos, el pene del hombre. Ese es el culto, y lo pone bien grande, bien inmenso, allá en una plaza inmensa, y un obelisco inmenso, que era el obelisco que estaba allá en la ciudad del culto al dios Sol, en Jerusalén, en Egipto. De allá trajeron, Calígula hizo traer ese obelisco, y el Papa lo adoptó y lo puso allí, queridos amigos. Es una historia que usted tiene que leérsela, es muy interesante para pensar, decidir y vivir. Ese culto al sol, ese culto a Satanás que el Papa ha puesto delante de su catedral, queridos amigos, allá en Roma, es un desafío a Dios para que Dios lo mire desde el cielo. Mire, aquí estamos los adoradores del diablo, aquí estamos los que le rendimos culto a Satanás, no queremos nada que saber de eso. ¿Por qué? El culto a Satanás lo ha impuesto el enemigo, como que dice el Señor, queridos amigos, engañando al mundo entero, haciéndole creer que todo eso representa y es de Dios. Escrito está en Apocalipsis, en el capítulo Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice el Señor aquí en su palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, queridos amigos. ¿Quién es el que engaña al mundo entero? Ya dijimos que el mundo entero está adorando ¿a quién? Está adorando a Satanás, queridos amigos. La adoración, no se olviden, la gran disputa en el conflicto entre Cristo y Satanás es la adoración. El hombre fue creado solo para obedecer y adorar a Dios. Para eso fue el hombre creado, solo para obedecerle a Dios y para adorar a Dios. La gran preocupación del hombre, queridos amigos, ha sido siempre porque el hombre fue creado como un ser religioso, como un ser sociable, como un ser, como dice el Señor Jesús, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cuando Dios creó al hombre, puso en él la chispa del culto de adoración a Dios. Cuando él, Dios, sopla en la nariz del hombre, Dios entra en el hombre como su Dios y como su creador. Ese es el aliento de vida del Espíritu Santo, queridos amigos, que Dios quisiera que fuese este templo, que fuera este cuerpo, esta casa donde yo habito, un templo donde se adorara solamente esa divinidad, al Cristo, al Dios vivo, al Espíritu Santo, al Padre eterno. Eso es, y ese era el plan original de Dios, que Él finalmente logrará llevarlo a cabo. Entonces, la adoración ha sido la gran preocupación del hombre. El hombre, por muy alejado, muy distante, así diga que es agnóstico, ateo, que es incrédulo, que es lo que sea, el hombre tiene una inclinación, una tendencia, un reconocimiento de una divinidad dentro de sí, queridos amigos. Este experimento lo hicieron. Una vez un ateo dijo: voy a demostrar que Dios no existe, que Dios es un invento de los hombres, que Dios es simplemente una cuestión mercantilista y comercial de los hombres, o como decía el Marx, el opio de los pueblos para someterlos, para sojuzgarlos. Dijo, le nació de la criaturita, el bebecito, y dijo: voy a demostrar con mi hijo
que Dios no existe. Si al hombre no se le habla nunca de Dios, el hombre nunca tendrá tendencias ni manifestaciones de adoración a ningún Dios. Y se llevó el niño lejos, al campo, allá, al monte, lejos, donde no tuvo ese niño ninguna influencia de ninguna otra persona, sino solo la de este hombre. Y este hombre no le hablaba absolutamente nada de Dios, nunca le habló de Dios, nunca le mencionó la palabra de Dios, nunca le mencionó absolutamente nada de cuestiones religiosas y de cuestiones espirituales. Simplemente lo dejó como una demostración de que su hijo iba a probar que no había ningún Dios y que el hombre no tenía ninguna tendencia a Dios y no le hablaba de adoración a Dios. Cuando llegaba el niño a los 6, a los 7 añitos, este hombre, este ateo, queridos amigos, comenzó a notar que este niño se le perdía a ciertas horas del día, en la mañana y en la tarde, se le desaparecía el niño. Y entonces dice que una vez este hombre sorprendido se puso a seguir a este niño, y dice que el niño por la mañana se levantaba y se iba como a una colinita, a un lugar altico, y allá entonces empezaba a hacer, a manotear y a hacer así, y a reírse, y se acercó más a ver qué era lo que pasaba allí, y oyó: oh sol, gracias te doy, sol, porque has venido esta mañana a disipar el frío de la noche. Gracias, sol, porque nos traes luz, porque nos traes calor, nos traes vida. Y por la tarde también se le perdía al niño. Cuando a las 6 de la tarde caía el sol, también hacía lo mismo: sol, no te vayas, regresa. Oh sol, te amo, gracias sol por venir. Y esto es la hora. El hombre cayó rendido, queridos amigos, demostrando que sí, que el hombre tiene una tendencia a adorar, que algo, si no se le habla de algo, el hombre busca el culto y la adoración a algo, y lo que el hombre y el mundo necesita, que es luz, revelación de la palabra de Dios, para conocer, no para que adore al sol y las cosas de la creación, sino para que venga y adore al creador del sol, al creador de todo lo que es y existe. No como ahora que los hombres están adorando el palo, la lata, el trapo, el yeso, el mineral, están adorando el sol, la luna, las estrellas, están adorando a los hombres, a la creación de Dios. No, vengan, vamos, conozcamos que hay que adorar es al creador de las cosas, que Él, al creador de todo lo que es y existe, queridos amigos. Así le expresó el Señor Jesús a la mujer samaritana, una mujer preocupadísima por la adoración, queridos amigos. Esta mujer samaritana, cuando Dios se le apareció por allá, estaba ella ya por allá solita, y entonces empezó un diálogo entre una mujer samaritana, aborrecedora de los judíos, y un hombre judío que, según cuenta que tenía, los judíos no podían tener ningún contacto, no tocar, no hablar, porque quedaban contaminados con cualquier relación que tuvieran con alguien que no fuera de su misma religión. Era un orgullo religioso el que mantenían los judíos, y un espíritu nacionalista de ser ellos la única nación que Dios protegía y cuidaba y bendecía. Entonces dice que Jesús, allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, oiga el diálogo tan interesante que tuvo el Señor Jesús con esta mujer acerca de la oración, una mujer preocupada por cómo adorar a Dios, cómo adorar verdaderamente a Dios. Allá en Juan capítulo 4, versículos 19 y 20, dice que esta mujer le dijo al Señor Jesús: Señor, Juan 4:19, léalo en la casa para que usted entienda esto, queridos amigos. Es muy importante. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, señalándole al monte de Gerizim, que era donde adoraban los samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de judíos, sino que los samaritanos
adoraban también a Jehová, allá en el monte de Gerizim adoraban a Jehová, pero le habían hecho revolturas como el papado que dice adorar a Dios, pero le revuelve imágenes, le revuelve agüitas benditas, le revuelve muñequitos, le revuelve muñequitas, le revuelve estampitas, le revuelve maticas, le revuelve trapitos, le revuelve procesiones, le revuelve adoración, penitencias, peregrinaciones, le revuelve una cantidad de diabluras a esto. Así eran los samaritanos, creían en Jehová, pero le revolvían como el papado le revuelve. Entonces le dice esta mujer en el versículo 20 del capítulo 4 de Juan a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar a Jerusalén, que allá es el lugar donde debe adorarse, que allá es donde debe adorarse a Jehová, y no aquí. A ver, Señor, ¿cómo es la cosa ahí? ¿A dónde es que hay que ir? ¿A dónde hay que quemarle el incienso? ¿A dónde es que hay que ir a quemarle el incienso? ¿Allá en Gerizim o allá en Jerusalén? Jesús le dijo: mujer, le habla de una manera clara, directa, escueta, sin curvas, le dice el Señor a la mujer: mujer, créeme, es decir, tenga la plena seguridad. Le estoy diciendo una cosa trascendental en la historia suya y de los que vendrán después de usted. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, señalándole a Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Qué tremendo eso, queridos amigos. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Créame, mujer, que llegará la hora en que ni allí ni allá se va a adorar a Dios, en ninguna de las dos. Afortunadamente se lo dijo a una samaritana. Si Jesús le hubiera dicho esto a un judío, le hubiera echado piedra, queridos amigos, porque decirle a un judío que allá en Jerusalén, ese templo que consideraban ellos y que habían levantado ellos como el orgullo, como su orgullo religiosa y como lo que les inflamaba su espíritu nacionalista, decirle que ese templo, y allí ya no iba a estar Dios, que allá no se adoraba a Dios. Queridos amigos, eso le ha costado la muerte a Jesús. Por eso no se los dijo a los judíos allá, porque hubiesen abreviado la historia de la vida y del ministerio de Jesús. Y le sigue diciendo Jesús: vosotros adoráis lo que sabéis. Le dice el Señor a la mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. No lo sabían todo, porque allá tenían al diablo metido y su mente estaba entontecida, embrotecida e infatuados por el culto a los ídolos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ellos eran los que habían sido hechos garantes de la ley, de la Torá, de la palabra de Dios. Y dicen: mas la hora viene, le sigue diciendo Jesús, mas la hora viene y ahora es. ¿Qué le dijo Jesús? La hora viene y es que ya, ¿cuándo? En el año 31 de nuestra era, en el mes de Nisan, queridos amigos. La última semana de la vida de Jesús fue escrito esto, queridos amigos, que le está diciendo a esta mujer. La última semana del año 31 de nuestra era, ya el Señor Jesucristo estaba predicando que no había que meterse allá, ni había que meterse allá, y que si usted estaba metido allá tenía que salirse, y que si usted estaba metido en una abominación, o en una dominación, o en una iglesia, un prostíbulo, como lo llama el Señor, tenía que salirse de allá y ser libre, queridos amigos. Y le sigue diciendo el Señor Jesús: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, los adoradores que Dios busca no los que se van a brincar en el domingo allá, hacerle histerias y alábale y a su nombre y gloria a Dios y alábale a Cristo y un aplauso para Cristo y Cristo es el Señor y Cristo bendito y declaro y decreto. Y también, queridos amigos, dicen los pastores: cancelamos. Ellos tienen ya todo el poder para decretar, para cancelar y para declarar. Eso es manipular el Espíritu Santo, queridos amigos, es meter el Espíritu Santo en un tubito de ensayo para ponerlo aquí y hacer allá, y milagros por aquí y milagros por allá. Lo que el Señor Jesucristo dijo: muchos me llamarán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, echamos demonios, hicimos maravillas, declaramos, hicimos toda clase de manifestaciones y de cancelaciones, en tu nombre hicimos
y Jesús les va a decir, yo no me metí a esas rumbas, yo no me metí a esos aquelarres, yo no estuve metido en esos antros de espiritismo, yo no estuve metido en esos prostíbulos, no los conozco porque yo no estuve allá metido. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir? En el original la palabra anomían en griego quiere decir los que quieren estar sin ley, los que no quieren obedecer mis mandamientos. A eso, mire cómo los tiene el diablo engañándolos y haciéndoles creer que hacen milagros y prodigios. ¿Y qué más sigue diciendo el Señor? Que los verdaderos adoradores lo adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Cómo entender nosotros cuál es la verdadera adoración a Dios, queridos amigos, y no ser engañados como está siendo el mundo engañado por Satanás, haciéndose adorar con engaños y con mentiras, y el mundo entero va detrás de Satanás, adorando a Satanás? Todo el mundo adora a Satanás. Usted no diga, queridos amigos, que usted no se mete en cuestiones de religiosa, porque cuando usted está diciendo que en cuestiones de religión no se mete, es un adorador de Satanás. Porque el Señor nos dice que no hay neutralidad. En estas cuestiones no hay neutralidad, queridos amigos. Dice que si Dios aborrece un pecado sobre otro del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es reconocida por Dios como un crimen grave e igual al más degradante tipo de hostilidad contra Dios. La mayor hostilidad contra Dios es decir que nosotros no nos metemos en eso, que nosotros somos neutrales. Eso es lo que dice el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor Jesucristo. Por cuanto eres tibio, neutral, te vomitaré de mi boca. ¿Qué le produce al Señor esa clase de gentes? Tibios que dicen que están, les produce náuseas, les produce vómito. Porque para Dios, queridos amigos, es mejor ser un perfecto diablo y no un cristiano a medias. Porque un perfecto diablo ya se sabe qué es lo que va a hacer, pero un cristiano a medias, ni el mismísimo diablo sabe qué es lo que va a hacer, queridos amigos. Entonces el Señor le dice a esta mujer que lo que el Padre busca es adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Y nos da la cuota inicial para entender qué es adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Dice el Señor en el versículo 24 de Juan 4. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, queridos amigos. ¿Cómo dice la Escritura? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, queridos amigos. Entonces, el hombre tiene que ser, ¿qué? Antes que nada, libre. Para entender y adorar verdaderamente a su Dios tiene que ser libre, queridos amigos. Dos cosas le dejó bien claras a la mujer samaritana, queridos amigos, del Señor Jesucristo. La primera, salir de todo sistema religioso, de iglesias, de sinagogas, de denominaciones, de organizaciones, de sectas, de cualquier forma de religión. La primera le dijo, ni allá ni allá, ni en Jerusalén ni en Gerizim se va a adorar al Padre. Allá no van a adorar, allá no va a estar, allá no está. Si estuviera allá, Jesús viviría metido allá, pero Jesús no se matriculó con ninguna religión. Jesús tampoco vino a fundar ninguna iglesia ni ninguna religión. Jesús vino simplemente a poner en el marco verdadero lo que ya había sido revelado a ¿quién? A los profetas, a los patriarcas, lo que había sido revelado a Adán y a Eva en el Edén. Él iba a ponerlo, queridos amigos, tal como en el marco que debía de ser puesto. Jesús no trajo nada nuevo. La Escritura misma nos dice, escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice el Señor, no hay nada nuevo debajo del sol, queridos amigos. No hay nada nuevo. Lo que fue es lo mismo que ahora. Jesús no vino a traer nada nuevo. Nos dice la Escritura que nada nuevo trajo Cristo a este mundo. Él todo era escrito está. Escrito está. ¿Cómo me gano la vida eterna? Escrito está. ¿Cómo debo yo adorar al Señor? Escrito está. ¿Qué es lo que debo hacer yo para heredar el reino eterno? Escrito está. Esa era la que Jesús vino, fue a realzar la palabra de Dios, como escrito está en 42:21 de Isaías, dice que Jehová se complació por amor de su nombre en engrandecer y en magnificar la ley, queridos amigos. La palabra de Dios vino a agrandarla, Jesús, a ampliarla. Y entonces nos dice la Escritura que lo primero que le dejó claro a la mujer, Señor Jesús, fue salir de todo sistema de religión,
iglesias, sinagogas, denominaciones, ser libre. Conoceréis la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de todos estos sistemas que se introdujo con el nuevo orden mundial. Y en segundo lugar, ¿cuál es la verdadera adoración a Dios y los verdaderos adoradores que Él busca? Le dejó claro a ella quiénes son. Los que lo adoran a Él, ¿qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Dijo, Dios es espíritu. Cuando el Señor dice que Dios es espíritu, nos está diciendo que es una persona espiritual. Nos está diciendo que es una persona, el Padre, Dios es espíritu, el Padre dice que es una persona invisible a los ojos mortales, queridos amigos. Es invisible. El Padre es invisible. El Padre no lo ha visto nadie, dijo Jesús, ni ángeles. Nadie ha visto al Padre ni lo va a ver, queridos amigos. Solo el Cristo, el Espíritu. Dice el Señor, una persona, dice el Señor que es el Padre, una persona que invisible, eso es en espíritu. Y en verdad nos dice la Escritura que verdad es una persona también. ¿Qué es verdad? Una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Jesús nos está diciendo que la verdad es una persona, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. El Hijo es una persona, pero es una persona visible. Fue manifestada en el misterio de la piedad, como escrito está en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indudablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, queridos amigos. La encarnación de Cristo es el misterio de los misterios. Lo invisible, ¿qué quiere decir lo invisible? Lo invisible del Padre, el Padre invisible y el Hijo visible. ¿Qué quiere decir eso? Que lo visible de Dios Padre está en perfecto acuerdo y en armonía con lo visible de Dios Hijo, queridos amigos. Hay un perfecto acuerdo, hay una perfecta coincidencia, hay una perfecta armonía, queridos amigos. Está en perfecto en perfecto acuerdo. Los pensamientos y los hechos de Dios están en plena armonía. Por eso dice que Dios es uno en pensamiento, uno en voluntad. No hay disgustos en el cielo, uno en naturaleza, uno, queridos amigos, en propósito. En eso es uno Dios. Lo invisible de Dios Padre, lo invisible de Dios Padre y lo visible de Dios Hijo están en perfecta armonía. Eso es en espíritu y eso es en verdad, queridos amigos, coinciden. Asimismo, espiritualmente hablando, para ti, para mí, para nosotros, para yo ser un verdadero y auténtico adorador del único Dios vivo y eterno, del verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, no solamente es adorarlo en el día que Él manda, queridos amigos, no solamente es adorarlo en el sábado que Él dejó como día para ese culto de adoración, no, queridos amigos, cuando el Señor dice que yo debo adorarlo a Él en espíritu y en verdad, quiere decirme es que lo invisible de mi vida debe coincidir con lo visible de mi vida. Eso es lo que nos dice el Señor. Lo invisible de mi vida debe coincidir con lo visible de mi vida. Es decir, lo invisible de mi vida, que son los pensamientos, mis intenciones, mis maquinaciones, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, lo invisible de mi vida debe coincidir con lo visible de mi vida. Es decir, mis actos, mis palabras, mis expresiones, mis manifestaciones, mi carácter, eso debe estar en perfecto acuerdo. Recuérdese que nos decían los viejos a nosotros, nos decían, hijo, piense para hablar, no hable para pensar. Y eso es lo más que mire cómo el Señor nos da en las palabras y expresiones de nuestros viejos las más toneladas de sabiduría. ¿Pensar para qué? Pensar para hablar, pensar para hacer, no hablar para pensar, ni hacer las cosas para después pensar como hacen los criminales, los bandidos y todos los corruptos de este mundo y de este país, que ellos cuando son sorprendidos por lo que pensaron, por lo que maquinaron, por lo que tramaron, por lo que conspiraron, por lo que hicieron, queridos amigos, con sus manos después de haber maquinado y conspirado todas estas cosas, entonces dicen, no, yo no sabía, yo no lo hice con la intención
de, yo no lo hice pensando en qué, yo no lo hice porque fue, yo no lo hice pensando que esto iba a pasar así. No, queridos amigos, no hay. ¿Por qué? ¿Son adoradores de quién? Del diablo, de Satanás. Lo que piensan no coincide con lo que hablan. Lo que piensan no coincide con lo que hacen. Y lo que hacen y hablan no coincide con lo que piensan. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Que lo invisible de mi vida, mis pensamientos, mis intenciones, mis maquinaciones, todo lo que tiene que ver con lo invisible de mi vida y que solo Dios conoce, debe coincidir con lo visible, con lo que yo soy. Ese es mi carácter, mis actos, queridos amigos, mis palabras, mis expresiones. Eso es, y mostrarme yo tal como soy, porque hay ojos como si fueran de fuego sobre mí, queridos amigos, en el cielo. Y eso es lo que nos dice el Señor, que Él está contemplando y mirando todo lo que tiene que ver con nosotros. Dice, vemos que el mundo en general no piensa en el gran día de la venida del Señor Jesucristo, y muchos de sus habitantes no tienen interés de escuchar cosa alguna en cuanto a ello, pero tendremos que enfrentar el registro de nuestras vidas. Debemos recordar que hay un testigo de todas nuestras acciones. Un ojo semejante a una llama de fuego contempla todas las acciones de nuestra vida, nuestros pensamientos mismos y las intenciones y propósitos de nuestros corazones están desnudos ante el escrutinio de Dios, así como los rasgos se reproducen sobre la placa pulida del artista, así nuestros caracteres están registrados en los libros del cielo, como escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oiga, lo oculto y lo que se hizo quedarán, ¿qué? Traídos al juicio, o como escrito está en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Adorador en espíritu, ¿qué? Y en verdad, que el nombre, queridos amigos. ¿Cómo es adorar eso de que el pensamiento coincida con mis actos, con mis obras? Tales adoradores busca el Señor, que lo adoren en espíritu y en verdad, que lo visible sea coincidente y consecuente con lo invisible, que lo visible sea coincidente con lo invisible y que lo invisible armonice perfectamente con lo invisible, queridos amigos. Y nos dice el Señor que eso quiere decir que el nombre de cristiano, oigan cristianos, que el nombre de cristiano debe coincidir con el carácter de aquel de quien he tomado ese nombre de cristiano, queridos amigos. Que si yo me llamo cristiano, ese nombre de cristiano debe coincidir con el nombre de cristiano. No va a andar en borracheras, en juergas, no va a andar en robos, en asesinatos, violando niños como andan los del sistema romano papal, robando el mundo como anda el protestantismo. Eso es un adorador, queridos amigos, o un imitador de Cristo. No, el Señor nos dice que deben coincidir que nuestro carácter con el de Cristo, que es de donde yo he tomado el apodo de cristiano. Así que el contenido de mi vida debe coincidir con la vida de aquel que es el pensamiento audible y experimental del Padre. Cristo fue a dar testimonio de lo que era el Padre, no como el sistema romano papal, queridos amigos, que roban, matan, hacen crímenes, han matado millones de seres, violado millones de niños y todo ello. Y entonces, ¿qué ha llegado el mundo a creer? Pues que Dios es igual que un cura, que así como es el Papa, así es Dios, porque el Papa dice que es el representante de Dios, que es Dios mismo en esta tierra. Entonces por eso la gente ha tomado livianamente el culto, la oración y la religión y el servir a Dios de esa manera y violentar todas las leyes de una manera tan rampante y tan campante que la gente cree que están adorando a Dios. Que en el mundo del sistema romano papal robar no es delito, delito es dejarse pillar, como ellos, cuando los pillan, cuando los sorprenden, cuando se levanta el escándalo de lo que han hecho, sencillamente quedan callados, todos meten, como dicen que hace el avestruz,
la cabeza en la tierra, nadie da razón, hasta que pase el alboroto, hasta que pase el escándalo. Pero dice el Señor que hay un Dios en los cielos que no conoce ni tardanza ni premura para venir y hacer efectivos sus juicios. ¿Qué es entonces adorar a Dios? Queridos amigos, los viejos decían, pensar para hablar, que lo que yo piense coincida con lo que hablo y con lo que hago, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor, que el contenido de mi vida debe coincidir con la vida de aquel que fue, ¿qué? El pensamiento audible y experimental ¿de quién? De Dios. El cristianismo y los cristianos de hoy son pura apariencia, como el anuncio, como denunció Jesús en sus días allá en Mateo capítulo 23, oiga cómo denunció Jesús a los adoradores de Satanás y a los que aparentaban ser adoradores de él, allá en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 27, dice Jesús a los fariseos, a los doctores de la ley, a los descendientes del sistema romano papal, a los que eran los sacerdotes del pueblo, a los que eran los príncipes y directores de religión, le dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, queridos amigos. Mire, así es la religión de nuestros días. Aparentan que ser tal, el Papa le pone poco de trapos, y la corona de oro, se viste el sencillo para aparentar una fementida y falsa humildad, pero por dentro, como dice el Señor, de corrupción, pervirtiendo la Biblia, negándole a la Escritura a la gente, enseñando maldades, violentando a los niños, violando a los niños, robándose el mundo, siendo protector de toda clase de criminales y asesinos. Lo dijo Jesús. Jesús profetizó y que serían puros cristianos ¿de qué? De nombre los que habrían en nuestros últimos días. Serían solo cristianos nominales, profesos, pero no convertidos. Serían cristianos de nombre, queridos amigos, nada más, como escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 4, versículo 1. Oiga esta profecía del tiempo del fin. Oiga lo que dice. Hablando de ahora, hoy, en nuestros días, en el fin del tiempo del fin, lo que dice el Espíritu Santo, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Mira, ahí están retratadas en esta profecía todas las religiones, entre comillas, o entre paréntesis, cristianas. Dice, en el tiempo del fin echarán mano de un hombre, Cristo Jesús, 7 mujeres. 7 quiere decir totalidad, plenitud. Mujeres en profecía quiere decir iglesias. Echarán mano del Cristo todas las iglesias en aquel tiempo, el tiempo del fin, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, es decir, nos daremos y nos haremos nuestras propias doctrinas y nos vestiremos de nuestras propias ropas, es decir, nos haremos nuestro propio código de moral, nuestras propias leyes. Solamente permítenos llevar tu nombre de cristianas. Quítanos el oprobio de ser llamadas sectas y seguidoras de hombres. Eso es lo que vemos nosotros en esta tierra y en este mundo, queridos amigos. ¿Puro qué? Puro producto de imitación, como el jugo de naranja instantáneo, pura etiqueta, hermosa la apariencia del frasco, pero pura mentira por dentro. No hay tal jugo de naranja allí, queridos amigos. Ahí es mentira, ahí es muerte, en ese tarro, en ese frasco. Se adora a Dios es con una vida que imite en obediencia a los mandamientos de Dios, en fidelidad a la voluntad del Padre, al verdadero ejemplo de vida, al verdadero modelo de persona, Cristo Jesús. Así es que nos dice la Escritura, queridos amigos. Pero ¿qué hacen los cristianos de nuestra? Imitan a mujeres. El pastor tal, hay que ser como tan bueno como el pastor tal. ¿Qué dice la Escritura? En Salmos capítulo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es mi pastor, ¿qué quiere decir? Que yo debo seguirlo a Él, que yo debo imitarlo a Él. El pastor jamás arrea a las ovejas siguen a su pastor, y eso es adorar en espíritu y en verdad, seguir lo que Cristo dijo, seguir el ejemplo de Jesús, seguir el ejemplo y el modelo de persona que fue Jesús, en obediencia, en lealtad y en adoración, en espíritu y en verdad. Lo invisible de la vida de Cristo, los pensamientos de Cristo coincidían con lo
con lo visible de sus actos, de sus acciones. Vino fue a hacer el bien a todo el mundo y a servir al mundo y a morir por el mundo y a perecer por un mundo que no lo amó, no lo esperó y todavía sigue siendo ingrato con él. Quiero decirle, querido amigo, traiga a los niños, traigan a nuestros jóvenes sumidos en la pestilencia de la drogadicción, en la pestilencia del engaño, de la educación traída por Satanás, sumidos en el engaño y en las mentiras de las tradiciones del sistema romano papal. Traigan los niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre